Saludos amigas y amigos, hoy les hablaremos del mayor símbolo de la Guerra Fría, el Muro de Berlín, un obstáculo fortificado y temible levantado por la Alemania comunista en el año de 1961. Al término de la Segunda Guerra Mundial, con una Europa devastada, semidestruida y Alemania derrotada, las potencias aliadas tomarían el destino de esta gran nación, causante de dos grandes guerras. Alemania sería dividida en dos: el sector occidental, llamada República Federal Alemana, controlada por Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, y el sector oriental, llamada paradójicamente República Democrática Alemana, controlada por la Unión Soviética. De esta forma, su capital Berlín también quedó dividida, como observamos en el mapa, creándose 81 puntos de paso entre las dos zonas de la ciudad. Antecedentes: las malas relaciones entre los soviéticos, con un régimen comunista, y los aliados, naciones capitalistas, fueron creciendo al punto que se creó dos monedas, dos ideales políticos y finalmente dos Alemanias separadas por un muro, llamado en la parte occidental el Muro de la Vergüenza. En aquel muro perdieron la vida cientos de personas al tratar de cruzar de una Alemania a otra. La maltrecha economía soviética, después de afrontar la guerra, y la floreciente Berlín occidental hicieron que hasta el año de 1961 casi 3 millones de personas dejaran Alemania Oriental para adentrarse en el capitalismo. La construcción del muro. La República Democrática Alemana, viendo la pérdida de la población y el temor de perder hacia el capitalismo, la noche del 12 de agosto de 1961, cuando todos dormían, decidió levantar un muro provisional, una alambrada de 155 kilómetros que separaba Berlín en dos, cerrando 69 puntos de control, dejando abiertos solo 12. Todo esto apoyado con una fuerte presencia militar de tanques y soldados. La incertidumbre era total, el mundo se estremeció a tal medida. Los medios de transporte se vieron interrumpidos. Ninguno podía cruzar de una parte a otra. Muchas familias se vieron separadas de un día a otro. Hijos de padres, hermanos, matrimonios. Durante los días siguientes comenzó la construcción de un muro de ladrillo, y las personas cuyas casas estaban en la línea de construcción fueron desalojadas. Nadie podía cruzar de la parte oriental a la parte occidental. Muchas personas, llenándose de valor, consiguieron superar sus miedos. Utilizaron su inteligencia, creatividad, guiados por ese sentimiento de amor hacia la libertad, la pareja, los padres, los hijos, los hermanos, consiguiendo algo que parecía imposible y en muchos otros casos, tristemente, encontrarían la muerte. El primer policía fronterizo en escapar fue Konrad Schumann, el 15 de agosto de 1961. Su evasión se haría famosa por su significado político y por estar documentada con videos de la época donde se le ve saltando unas vallas. En cuestión de minutos estaría en el sector occidental ante la atónita mirada de sus camaradas. El 5 de diciembre de 1961, Harry Dieterlein, maquinista, se fugó con su familia en un tren, aprovechando unas líneas ferroviarias que no se habían retirado, cruzando el muro y convirtiéndolo en el último tren hacia la libertad. El 5 de mayo de 1963, Heinz Meissner se enamoró mientras trabajaba en Berlín Oriental. Atravesó el puesto de control Charlie, llevando a su prometida y su suegra en el maletero de su coche. Para ello, le quitó el parabrisas y le bajó el aire de los neumáticos, pisó el acelerador y cruzó a Berlín Occidental por debajo de la barrera. Fueron segundos, los policías no tuvieron tiempo de accionar sus armas. La creatividad para escapar fue innumerable, y a cada fuga se mejoraba el sistema para que no vuelva a repetirse. En la noche del 3 al 4 de octubre de 1964, 57 personas lograrían cruzar al otro lado del muro a través de un túnel de 145 metros de largo y 12 metros de profundidad. El muro de Berlín, o el Muro de la Vergüenza, llamado en la parte occidental, fue un símbolo de un mundo bipolar, en que las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, mantenían al mundo en una expectativa de miedo ante una posible confrontación de guerra nuclear.
que nunca se dio, pero estuvo a punto de ocurrir en algunos momentos que el muro estuvo en pie, como ese episodio en que los tanques de uno u otro país se apuntaban mutuamente. Al final, todo quedaría en una tensión pasajera. El declive del régimen comunista aceleró la caída de un símbolo que significaba la opresión hacia las libertades fundamentales del ser humano. El 9 de noviembre de 1989, el mundo entero se puso de pie y aplaudió. Las cadenas de televisión transmitían en directo imágenes de gente abrazándose, llorando, saludando y destruyendo unas estructuras con picos y palas. Sí, el muro había caído y yo estaba ahí, de espectador ante las pantallas de mi televisión, lleno de felicidad y compartiéndolo con mi familia, amigos, vecinos. Caía el muro y con este la unificación de un país que gritaba unión y una sola Alemania, dejando atrás las dos grandes guerras, donde millones de personas murieron, para comenzar de nuevo en un mundo donde la paz sería la gran protagonista. Bueno amigos, hasta aquí la caída del muro de Berlín. Como ven, no hay mal que dure 100 años, y este muro no fue la excepción. 28 años estuvo en pie. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal si no estás suscrito. También puedes seguirme en mis redes, los enlaces están en la descripción. Coméntame qué te pareció y déjame tu opinión de la historia. En la próxima publicación hablaremos de Stalingrado, una de las más sangrientas batallas de la Segunda Guerra Mundial, el Frente Oriental, una lucha entre rusos y alemanes donde uno solo podrá vencer. Gracias por tu visita y nos vemos hasta la próxima historia.